Bien, hermanos, pues el día de hoy me gustaría empezar este tiempo con un par de preguntas. Y la primera de ellas es: ¿qué tan feliz vive usted, hermano? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es: ¿en qué basa su felicidad? Yo sé que hay hermanos que aquí puedo ver viven felices con sus esposas, con sus trabajos, con sus negocios, con su escuela, con su carrera. ¿En qué basa usted la felicidad? Y digo esto porque me he dado cuenta, hermanos, que a menudo estamos en una cultura que cada vez vive más insatisfecha. Nos damos cuenta, hermanos, que la felicidad, hace poco vimos una película de este hombre que se llama En busca de la felicidad. Esta película trata de este hombre que anhela vender estos aparatos ahí, médicos, para poder tener dinero, y él en esto prácticamente basa su felicidad. Esto afecta, hermanos, la iglesia, como cada tema afecta a la iglesia, ya que la felicidad nos lleva a vivir, o la falta de felicidad, en una queja constante. ¿Sí? Si no estamos contentos, siempre estamos quejándonos, buscando excusas y tratando, hermanos, de buscar la felicidad en lugares o en cosas temporales, cosas que dan la felicidad momentánea, pero después de esto no hay más. ¿Sí? Nos deja con profundos disgustos y nos deja a veces peor que como estábamos antes. El día de hoy me gustaría que veamos un salmo, hermanos, que nos va a mostrar en dónde podemos encontrar la verdadera felicidad. ¿Sí? La verdadera felicidad, ¿dónde la podremos encontrar? Pues vamos a estudiar Salmo 32, mis hermanos. Salmo 32, les invito a que me acompañen en su Biblia. Salmo 32. Voy a dar lectura en versión Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense los justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Este salmo, hermanos, empieza con un título. El título de este salmo, si lo vemos ahí, dice Salmo de David, Másquil. Los eruditos bíblicos coinciden en que esta palabra se traduce principalmente como instrucción, contemplación, meditación o canto de sabiduría. Y cualquiera de estas nos puede ayudar muchísimo en ver que es un salmo en el cual tenemos que meditar, tenemos que contemplar qué es lo que pasa en este salmo. Tenemos que ver que en este salmo, hermanos, vamos a encontrar a un hombre que ha reconocido sus errores, un hombre que pues ha sido afectado por el pecado, aunque él ha cometido el pecado,
ese pecado lo dañó a él principalmente. Entonces, hermanos, aunque no sabemos exactamente el contexto de este salmo, pero muchos de los eruditos, de los estudiosos, hermanos, coinciden en que es muy probable que sea un salmo que venga de la mano con el Salmo 51, con el pecado más marcado en la vida de David, y todos lo sabemos, el pecado con Betsabé. En el contexto vemos, hermanos, de este salmo, si esta es la historia, cómo este hombre, hermanos, está arrepentido por lo que hizo, y vemos que en el contexto él tomó la mujer de otro, mató al esposo, y después, aparentemente en una manera bondadosa, ¿qué hizo? Se casó con esta mujer. Y este hombre, pues a la vista de todos, no había hecho nada malo. Pero como vemos en el versículo 27 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, dice: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y de aquí está esta alarma prendida, y podemos ver, hermanos, que cuando Dios está pendiente de nosotros, cuando Dios está viéndonos, hay cosas que muy probablemente no le agraden. Pero, hermanos, este contexto muy probablemente es en el que David toma para escribir y para sacar este salmo que vamos a analizar en 3 encabezados diferentes, hermanos. 3 aspectos veremos de una persona que realmente se ha arrepentido. Veremos 3 aspectos de una persona que realmente se ha arrepentido, hermanos. Gracias, hermano. Primeramente veremos la dicha del perdón, hermanos. Vamos a contemplar la dicha del perdón. Después, versículos 1 y 2, vamos a ver la dicha del perdón. Luego veremos un testimonio de confesión que se encuentra en los versículos 3 al 5. Y después, en los versículos del 6 al 11, veremos como tercer encabezado: restaurado por la gracia de Dios. ¿Sí? Lutero solía decir que el pecado tenía 2 lugares donde podía estar: o estaba en ti o estaba en Cristo. Nada más estos 2 lugares. Si tu pecado está en ti, pues, hermano, es necesario que tú vayas al Señor y que confieses ese pecado. ¿Sí? Y primero veremos la dicha del perdón. El perdón te llena de alegría, hermanos. Esa es la verdadera alegría. Cuando el salmista dice: cuán bienaventurado, él dice: cuán dichoso, cuán dichoso. Y vemos que es interesante ver que el salmista empieza con esta palabra, ya que esta misma palabra es la primera con la que empieza el Salterio, el libro de los Salmos. ¿Recuerdan Salmo 1 que dice bienaventurado, verdad? Y así es, aquí dice también David, bienaventurado. Esto nos habla de un gozo muy profundo, una alegría que es demasiada, que no hay otra forma en cómo expresar esta alegría. El salmista dice que debe ser muy dichoso aquel a quien su pecado ha sido perdonado. ¿Cómo nos sentimos por el hecho de saber que nuestro pecado ha sido perdonado? ¿Cómo se siente usted, hermano? Por supuesto que, por ejemplo, ¿qué haría usted si el día de hoy llegara el del banco y le dijera: ¿sabes qué? Tu deuda está liquidada, no debes más. Usted brincaría probablemente de ese asiento si ahorita entrara por ahí el del banco, el de Coppel, y dijera: no debes más. Brincaríamos de gozo. ¿Cuán más alegres debemos sentirnos, hermanos, de que nuestra deuda no era con un banco, no era con tránsito que nos hizo una infracción? Porque si esa infracción se nos perdonara, hermanos, ¿qué más? Volveríamos tal vez a cometer otra. Pero, hermanos,
tenemos que entender que la deuda que teníamos con Dios era sumamente más grande, era impagable para nosotros. David, hermanos, al ser rey, muchas veces me imagino que él extendió el perdón a personas en su reino. Y ahora él experimenta el perdón de una forma que él llega a decir: bienaventurado, dichoso. Aquel, dice, aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Interesante ver esto, hermanos, porque él no tuvo temor. Él mató a este hombre inocente y en la apariencia toma a su esposa, y este pecado es grande, y él reconoce y dice: cuán bienaventurado es, cuán dichoso es, y es motivo de alegría, porque como decía Martín Lutero, ¿verdad? El pecado está en ti o está en Cristo. El saber que tu pecado está en ti es algo pues terrible, ¿no? Todos lo hemos experimentado, hermanos, pero es una dicha ser perdonados. Es una bienaventuranza el haber sido perdonados. Al ver la vida de gente en la calle que no tiene el perdón de Dios y que viven de una manera pues muy triste, ¿no? Para nosotros, esto debe de llevarnos, hermanos, a estar alegres, a que nuestra vida muestre una gratitud, una alegría, que hay un gozo en nosotros por el hecho de haber sido perdonados. Porque tu pecado y mi pecado son grandes, hermano, son grandes, tan grandes que tuvo que venir el Hijo de Dios para poder tomarlo sobre sí. Necesitamos recordar, hermanos, que en este punto David está hablando de una experiencia personal. Él no está hablando de gente extraña o de un vecino. Él no está hablando de esto. Él está hablando de sí mismo, hermanos, de su propia vida. Aquí tenemos una muestra para encontrar la verdadera felicidad, hermano. Cuando el pecado es perdonado por el Todopoderoso, hermanos, entonces esto debe hacernos sentir bienaventurados. Esto debe hacernos sentir dichosos, mis hermanos. Si esto no es motivo de alegría para usted, si esto no es motivo de que usted esté lleno de gozo, muy probablemente, hermanos, no hemos entendido la deuda que teníamos con Dios, o también muy probablemente no conocemos la santidad de Dios y minimizamos el pecado y decimos: pues fue un pecadito, le ponemos colores a las mentiras, le ponemos fue tantito, hombre, ¿qué tiene de malo? Imagínense a Adán y Eva diciendo: ¿qué tiene de malo, Señor? Una mordidita nomás. Pero por una mordida estamos donde estamos, hermanos. Y que tuviera que venir Dios mismo para tomar esos pecados y ser crucificado, hermanos, necesitamos entender de qué tamaño era nuestra deuda. El perdón es un tema que viene desde el jardín del Edén, y toda la trama bíblica, hermanos, veamos que el perdón es parte de la historia bíblica. Una y otra vez el perdón de Dios está presente para el ser pecador, a un ser que le dio la espalda, un ser que ni siquiera lo busca, un ser que no está ni pensando en Dios. Y Dios, hermanos, decide perdonarlo, porque esto es el pecado, el perdón, es una decisión. El perdón es una decisión que Dios toma sin esperar nada a cambio. Y el perdón no está condicionado por algo que usted hizo. Era tan bueno que Dios decidió perdonarme. No, hermanos, no es así. Dios decidió perdonarnos. El perdón que Él nos lo da por gracia. El perdón es por gracia. Y recordemos las palabras de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. ¿Sí? Cuando él dice: por gracia habéis sido salvados. Por gracias tenemos el perdón. El perdón no es algo que merecemos. Y el perdón, por eso nos tiene que llenar de alegría y sentirnos dichosos. ¿Por qué? Porque era tanta la deuda que teníamos
que hermanos, si el banco nos perdona esta deuda de unos pocos pesos, brincaríamos de gozo. Pues cuánto más, hermanos, vivamos con alegría sabiendo que Dios nos ha perdonado los pecados. Y esto es algo interesante, que el perdón nos duele perdonar a otros, nos duele perdonar, no nos gusta perdonar. Esto es un ejemplo para nosotros que tenemos que tomar, como en Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Vean el tamaño, hermanos, el tamaño, ¿no? Esto nos lleva a ver la vida de David aquí y las palabras que expresa de bienaventuranza, de dicha, de alegría, que los traductores aquí ponen estos signos de admiración que en el original pues muy probablemente no estaban, pero para nosotros nos ayuda a ver que cómo expresaría estas palabras. Pues muy probablemente sí, gritando, ¡cuán bienaventurado! Cuando tú piensas en tu vida, no hay otra forma que decir, ¡cuán dichoso soy! Pero con alegría, ¿no? Y esto nos lleva a ver que esto es un testimonio de su experiencia, donde él confiesa, hermanos, y él nos muestra esto para ayudarnos a nosotros en nuestro caminar. Dice versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero aquí vemos que el salmista toma una decisión, y la confesión es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tenía dos: o esconderla o confesarla. ¿Y sabe qué? Él decide confesar. Aquí dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. El pecado parece que a simple vista no nos está afectando, pero hay gente que está por fuera mostrando síntomas de alguna enfermedad, o que ahora está muy de moda el estrés o tantas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Es porque ponemos un título al pecado, y hay pecados ocultos de lujuria, de mentira, de aborrecimiento, de odio. ¿Cuántos pecados callamos? Y esos pecados por dentro son como un cáncer que nos están enfermando, nos están desgastando, hasta el punto en que nuestro cuerpo es afectado. Y decimos, es estrés, y vamos al doctor, y buscamos por aquí, cuando lo único que tendríamos que hacer es como vemos aquí, cuando él dice en versículo 5, te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Señor, tú me conocías, yo te manifesté esto, ya no puedo, mi cuerpo ya no puede más. Es como cargar un peso, hermanos, es como llevar un peso en tu espalda. No sé si recuerde la película del Peregrino, pero en esta película del Peregrino, lleva una mochila muy pesada y no lo deja avanzar, ¿verdad? Entonces cuando él se libera, hasta corre. ¿Por qué? Porque esto lo está deteniendo. Y vemos este testimonio que David nos da aquí en los versículos del 3 al 5, donde nos dice que él confesó el pecado, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Eso es lo que dice aquí. El salmista habla de que el pecado, que por fuera parece que no está haciendo daño, hermanos, por dentro está minando, por dentro está afectando, y luego al punto de romper relaciones, de acabar con matrimonios, de acabar con familias. ¿Por qué? Por un pecado que no se confiesa, un pecado que está allí y que no queremos sacar. Pero de estas dos opciones, la mejor que hay para nosotros es confesar. Confesar. Aquí nos muestra que la confesión es tu mejor opción. Y por supuesto que vemos que David lo muestra así, pero ya la mano de Dios dice pesaba sobre mí, y no es que Dios lo está castigando, le está pegando, lo está azotando, pero sino que más bien Dios
pone una serie de cosas en la vida de David. Ahora en el creyente es diferente, ¿no? David sabía que había circunstancias por las cuales él no se sentía cómodo y que muy probablemente el Espíritu le ponía cosas ahí a David, y hoy nos pasa igual. Muchas veces en nuestro sentir, en nuestro interior, el Espíritu nos está corrigiendo y no queremos entender, no queremos, batallamos para soltarlo, y siendo que aún Dios nos conoce, hermanos, ¿por qué ocultar algo que Dios mismo sabe? Dios sabía que David había pecado con Betsabé. Claro que lo sabía. Dios sabía que David mató a Urías. Claro que lo sabía. Dios sabe que hoy usted puede tener un pecado aquí escondido. Claro que lo sabe. Dios me conoce a mí. Y es necesario que yo me acerque con confianza, como mi Padre, y decir: ¿sabes qué, Señor? Me siento así. Muchas veces le he dicho yo al Señor: me siento terrible, Señor. Tú sabes, Señor, que esto me duele, esto me afecta. La confesión te libera, hermanos. La confesión es buena porque te libera, te quita un peso, una carga que no tienes que llevar. La confesión es muy buena porque te va a ayudar. Dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, versículo 4. Cuando la mano del Señor pesaba, era para bien. Y como dice aquí Spurgeon, él decía: la mano de Dios es muy útil cuando levanta, pero es terrible cuando oprime. La mano de Dios es muy buena cuando levanta, pero es terrible cuando oprime. Y lo vemos en el antiguo pacto con sus enemigos que se levantaban contra el pueblo. Dios los hacía pedazos, pero a su pueblo lo sacaba de ahí. La misma mano que sacaba al pueblo era la misma mano que azotaba a los pueblos contrarios. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Al manifestar el pecado, hermanos, no es falta de humildad, es reconocer que no puedes con eso, es reconocer que necesitas a alguien más, porque es algo que tú no puedes cargar, y no es necesario que lo cargues porque alguien lo cargó por ti. Cristo lo cargó por ti, hermanos. La confesión es una marca del creyente que ayuda a darnos cuenta cuando a veces ofendemos a alguien y tenemos el valor, la humildad de decir: hermano, perdóname. Esto demuestra que esto es un verdadero creyente que está arrepentido, y nos muestra que esta persona de verdad conoce a su Dios y de verdad es un creyente verdadero, hermanos. Ahora veremos que este testimonio de David nos ayuda a ver que después de esta confesión hay una restauración que vemos del versículo 6 al 11. Esta restauración es únicamente por gracia. Dios no tenía que haber restaurado a Adán y Eva, pero Él les permitió vivir por su gracia, hermanos. Él bien pudo, y yo pienso siempre, ¿por qué en Génesis 3, al morder, no desaparecieron de la faz de la tierra y se acaba todo? No tuviéramos memoria. ¿Quién le podría decir a Dios: ¿por qué hiciste esto? Pero Él decidió perdonarnos, hermanos, y fue únicamente por gracia. Por gracia únicamente, hermanos. Y así es como tú y yo somos restaurados, por gracia. Por eso, dice ahora el salmista, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Es una invitación aquí la que hace el salmista. Dice: por eso que todo santo ore a ti. Cuando tenga un pecado, que todos se acerquen a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Y esto me recuerda a Isaías 55:6, cuando dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Será, hermanos, que hoy es el día que usted puede acercarse y decir: Señor, como el salmista, quiero confesar esto que me está afligiendo, porque el pecado te va a afligir y te va a seguir afligiendo, y le vas a poner tintes, colores, y vas a tratar de ir a psicólogos, y vas a tratar de buscar ayuda, los autos y más autos que hay hoy. Pero el único lugar donde puedes ir es al trono de la gracia, hermano. Allí es donde puedes hallar ayuda.
Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Él sabe que fallamos. Él sabe que no podemos estar solos, no podemos con este peso. Él nunca nos va a rechazar, hermanos. Porque si cuando éramos sus enemigos, Él nos perdonó, mucho más ahora que nos ha rescatado, hermanos. Él nos va a restaurar. Si es hoy, hoy, mañana también. No tengamos temor. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, dice el salmista. El cristiano tiene que orar, tiene que venir a Dios y confesar, porque cuando lleguen estas aguas, no van a atacar su alma. Su alma está guardada, preservada por Dios. Estas aguas que David sentía probablemente en el cuello, cuando una y otra vez estaba en peligro, nunca llegaron a él, porque la mano de Dios siempre lo guardó. Siempre, hermanos. Por esto es necesario que oremos a Dios. Y otra evidencia de un verdadero creyente es cuando recurres a esconderte en el Señor, como dice en el verso 7. En el verso 7, no debes esconderte de Dios, debes esconderte en Dios. No debemos escondernos de Dios, hermano. Cuando estamos en peligro tendemos a buscar un refugio seguro. Pues el mejor refugio que podamos encontrar es en el Señor. ¿Por qué? Porque versículo 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y esta es una promesa de un cuidado constante, donde Dios dice, yo te haré, yo. Por eso es necesario estar, es permanecer con el Señor. Es decir, Señor, me siento así, para que Él te guíe. Dios, pequé en esta manera, ¿cómo puedo salir adelante? Yo te haré saber, yo te enseñaré el camino que debes andar. Pero necesitamos estar ahí, necesitamos estar pegados al Señor. Y la guía que el Señor nos ofrece y el Señor nos da es por medio de su palabra. Pero si la palabra nunca la abrimos, si la palabra nunca es nuestro deleite, entonces muy probablemente vamos a decir, es que el Señor no me guía, es que yo siento que el Señor no me habla. Como hay gente ahorita que quiere que Dios le hable por visiones, por esto, cuando tenemos su palabra aquí para acercarnos a ella y para vivir pegados de continuo en ella. No es un amuleto, hermanos, es meternos aquí y meditar en esto y buscar y ver y ser enseñados por el Señor y ver en qué camino debemos andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, dice. Él hablará a nosotros, Él estará con nosotros. Que dice, sus ojos puestos en nosotros, hermanos. Esto es una promesa de que Él nunca se va. Él siempre está con nosotros, cuidando de nosotros. Versículo 9, hermanos, nos hace otra invitación. No seas como el caballo o como el mulo. No seas como el caballo o como el mulo, o la mula, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dicen nuestros papás, eres bien mula? ¿Por qué? Porque esto habla de una terquedad. Dice aquí esta referencia, no seas terco, en pocas palabras. No seas terco, no pienses que puedes solo. ¿Por qué? No, Dios no quiere dominarnos por fuerza, hermanos, porque Él podría hacerlo, porque estos animales únicamente se dominan por fuerza. Cuando usted quiere dominar un caballo, hermano, es una pelea constante. ¿Por qué? Porque tiene tanta fuerza que no va a dejar que te subas, y tienen que pasar una y otra y otra. Para dominar un caballo tiene un proceso largo. Entonces Dios hace esta referencia aquí, dice, no seas así, no seas terco, no seas necio, no seas mula. Hermanos, no seamos mula, acerquémonos por nuestra propia voluntad. Dios tiene dos formas de dominar a la creación. Una es por poder y la otra es por voluntad, ¿sí? Por gracia, que nos acerquemos voluntariamente por su autoridad y reconozcamos su autoridad y nos sujetemos a Él. La otra es por fuerza. Nadie quiere que Dios lo guíe por fuerza. ¿Por qué? Porque no es como un vaquero que te está ayudando con un caballo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 4. Es horrenda cosa, hermanos. La verdadera alegría, termina el salmista diciéndonos cuál es. En el versículo 11 dice: alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos del corazón. ¿Por qué motivo sería, hermanos? ¿Por qué motivo sería terminar así? Pues ¿por qué, hermanos? Porque tenemos más que un motivo, tenemos miles de motivos de ver la gracia de Dios. Cada miércoles que venimos a orar, a agradecer a Dios, recordamos su gracia. Y este día tan maravilloso que hoy hizo para reunirnos aquí, para adorar su nombre, para escuchar su palabra y para, hermanos, estar viéndonos unos a otros. Tenemos la dicha de poder estar aquí libres, de poder estar aquí viéndonos contentos, hermanos, y de saber que tenemos un Dios, hermanos, un Dios que no falla, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ha perdonado, hermanos. Y el perdón, hermanos, ha quitado la culpa, no la ha cubierto como en el antiguo pacto, un sacrificio. Y luego dale otro. ¿Por qué? Porque esto nomás tapaba temporalmente. Pero cuando viene Jesús, Él quita el pecado, hermanos. Y cuando tú te acercas a Dios, a lo mejor Dios va a decir, como alguien te dice: oye, perdóname, hermano. ¿De qué te perdono? Pues es que te ofendí sin pensar. No, ni cuenta, no hay nada que perdonar. Dios va a decir así, hermanos: sí, te perdono. ¿Sabes por qué? Por un solo mérito. Y no es por uno que tú hiciste. Es un mérito que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese es el único mérito por el cual Dios nos perdona por su gracia. Ese mérito alcanza para tu perdón, alcanzó para mi perdón y para todos nuestros pecados habidos y por haber, hermanos. Esta es una forma donde dice el salmista: alégrense en el Señor y regocíjense justos por el perdón que Dios nos ha dado, porque él sabía, David experimentó en su carne lo que la falta de perdón hacía. En conclusión, mis hermanos, la confesión bíblica es venir a Dios con tu pecado. Esa es la confesión bíblica, y no como nos enseñaron de niños, que teníamos que venir con un hombre y hincarnos de rodillas y confesarle a Él. Él no puede perdonar los pecados. La confesión bíblica es venir a Dios con tu pecado. La confesión es un acto dirigido a Dios, ¿sí? Y a tus hermanos cuando los ofendes. La confesión es el acto de confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es, hermano, un acto de confianza de tu parte cuando te acercas a Dios y le confiesas tu pecado. Es un acto de confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Hasta que no se lleva el pecado a Dios, no se ha confesado. Me gustaría nuevamente, hermanos, terminar como empezamos este tiempo, donde yo le preguntaba a usted: ¿en qué basa usted la felicidad? Si su felicidad está en cosas pasajeras, pues yo creo que es momento, hermanos, de que veamos en qué estamos basando nuestra felicidad. O está en el perdón que Dios por su gracia nos ha otorgado, hermanos. Reconoce, mi hermano, que Dios no solo te perdona, te restaura y quiere guiarte, hermano. Él quiere guiarte. No se acaba aquí donde dice David: vine, confesé. No, este salmo sigue diciendo el Señor. Termina contento, empieza contento y termina contento por este testimonio. Yo espero que en su vida también esto sea una realidad, mi hermano. Que usted venga al Señor, confiese y que sea restaurado, y que con alegría recuerde el perdón que Dios le ha dado. Entonces, me gustaría que tuviéramos un tiempo de comentarios. Si hay algún comentario, hermanos, que les gustaría hacer. Y si no, pues tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría que respondan. No sé si alguna vez hay un testimonio que usted dice: pues sabe que me sentí así. Yo muchas veces recuerdo cuando hay gente que ofendes, y muchas veces
esta persona no se da cuenta, pero a veces tú sabes que la regaste. Tú sabes que dijiste una palabra que no después, ¿cómo metes esa palabra para atrás? Ya no se puede. Y ofendiste al niño, decir, no sirve para... ¡Ay! ¿Cuántas veces como papás cometemos esos errores? Decir, ¿cómo decimos a los niños a veces? Más ayuda el que qué. No, la sierra, ¿sabe cómo arreglamos este dicho? Más ayuda el que ayuda. Porque muchas veces hacemos así inútiles a los niños. Y este es un pecado que no confesamos a Dios. Pensamos que es normal, porque mi papá me decía, no, usted no sirve para nada, no sabe manejar, hágase para allá. Yo lo hago. Es lo más fácil para los papás, porque no queremos tener el tiempo y la paciencia de estar enseñando al niño, ¿verdad? Y esas palabras afectan para toda la vida, hermanos. No quiero ponerme aquí como víctima, pero yo recuerdo cuando me estaban enseñando a manejar, que me sonaban el tablero así, ¡paz! Y luego era estándar, me sentía mal. ¿Por qué? Porque cada sacón del clutch, ¡paz! Así. Como decía mi suegra, ¿tú nos quieres desnucar o qué? Y yo le decía, no, suegra. Pero, hermanos, cuando cometemos estos pecados es necesario que reconozcamos. Son pecados, hermanos, y necesitamos confesarlo, porque nuestros hijos pueden ser afectados para siempre. ¿Sí? No sé si les ha pasado esto. Yo recuerdo cuando hemos estado trabajando con muchos jóvenes, y a veces los chavos nos decían, pues, es que yo nunca le dije a mi papá cómo me dolía que él hacía esto, o cómo me dolía que me decía un apodo mi papá, las muchachas, ¿no? De su físico. Es que mi papá me decía así, a mí me dolía, más que gustarme, me dolía. Y guardan eso por el resto de sus vidas. Entonces la confesión, el pedir perdón y perdonar nos hace grandes delante de Dios, hermano. ¿Por qué el perdón de Dios, hermanos, es descrito como una bienaventuranza? Esto es una pregunta y que pueden contestar, que si alguien quiere contestar. ¿Por qué cree usted que el perdón es descrito como una bienaventuranza? Sí, mi hermano. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecer de Él. Somos perdonados por su gracia. Así es, mi hermano. Así es. Y el perdón es el pan de cada día, hermano. Porque tienes que perdonar al que se te metió con el carro. En vez de echarles serpientes y no sé qué tantos ahí, en vez de renegar y de decir, este no sabe manejar, porque ahí no otorgamos el perdón. El perdón es parte de la vida diaria. Necesitamos vivir el perdón que Dios nos da, pero también aplicando el perdón a nuestra pareja. Se le fue la sal, bueno, pues hay que perdonar. El salero se fue de más, pues ya ni hablar, nos lo comemos con sal. El que es tiempo de confesiones, hermano. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre no tener pecado y que Dios no lo impute o no lo ponga? Imagínese usted llegar a Dios con pecado. Alguien que llegue a Dios con pecado y diga por sus méritos y diga, Señor, pero recordamos, ¿no?, en el Sermón del Monte cuando dice Jesús, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Los actos para Dios no valen. Nuestras acciones que cometemos para justificar un perdón no valen. No valen, hermano. ¿Por qué? Porque lo único que vale, ¿qué es? Es la obra de Cristo, ¿verdad? Ese es el único acto que vale. Es la única obra que ha valido para perdonarnos. ¿Qué efectos produce el silencio y la falta de confesión? Es pregunta, hermanos, como vemos en el 3 y el 5. Ansiedad, amargura. Ansiedad, amargura. Que viene siendo el pecado. En pocas palabras, influye o encierra todo, ¿verdad? Es pecado. A veces no pedimos perdón, ¿por qué, hermano? Por orgullo.
por orgullo, soberbia, porque pues, o miedo también a no recibir el perdón de otro o de Dios también, aunque conocemos en la Escritura que nos dice, primera de Juan 1, ¿verdad?, que necesitamos confesar y Él nos va a quitar todo, hermanos. Necesitamos, es indispensable la confesión. La confesión es un acto que tiene que llevarse, ejecutarse, pero como dije ahorita, la confesión bíblica es llevar el pecado ¿a quién? A Dios, no al compadre o a la comadre, porque luego ellos nos van a recomendar, pues ve al centro naturista que te hagan una limpia y ahí te vas a sentir mejor. No, esto no lo va a quitar. No lo va a quitar y muchas veces nomás puede ser que lo empeore. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice 1 Juan 1:8. Pero, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, vemos aquí que es necesario, hermanos. ¿Por qué? No podemos decir, no, pues es que ya no tengo que confesar. A veces yo pienso que Dios se siente así, como, pues, ¿qué me pides perdón? Ya estás perdonado. Pero Él quiere que pidamos, que confesemos. Me duele esto, me siento, Señor, tú sabes que siento el deseo por hacer algo que no debo hacer. Y todos lo sentimos, hermanos. No hay que sentirnos avergonzados. Tenemos que ser transparentes. Muchos piensan, no, es que el pastor ya no batalla con nada, a lo mejor. No, sí batalla, hermano. Sí batalla, como batalla cualquier otro cristiano. Pero el pastor muchas veces lo que hace, la mayoría de las veces, es venir a la palabra. Venir, Señor, Señor. Y muchos ponemos en un estándar a alguien de decir, no, es que ellos están muy santificados. Yo siempre decía a los jóvenes, porque nos decían de nuestro director a veces, es que él sabe mucho de la Biblia. ¿Sabes por qué sabe mucho? Pues porque lee la Biblia. Pues si no sabes la Biblia, pues entonces ¿qué tiene que hacer? Leerla. Y aquí, aunque sabemos que debemos confesar, muchas veces evitamos. Y el silencio, ¿qué va a producir en usted, hermano? El silencio, la falta de confesión, ¿qué va a producir? Como lo vimos en el Salmo, afecta, ¿verdad? Nos afecta en nuestro estado de ánimo, afecta las relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestras mamás, con nuestros vecinos también. ¿Qué significa, hermanos, que Dios sea nuestro refugio? Como les dije ahorita, es necesario que nos escondamos en Dios, no que nos escondamos de Dios. Cuando te escondes de Dios, como lo hizo Adán y Eva, es porque no quieren confesar. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Córrele. Se pusieron un bikini de hojas y vámonos, córrele, escóndete. Pero ningún traje de baño, ningún saco, por más de marca que sea, va a cubrir el pecado. Como decía un pastor, Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrir su pecado, su vergüenza. Y hoy los seres humanos usan cualquier marca. ¿Cuál traes, Juan, para no decir? Sí, usamos Nike, usamos... Esto no va a cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado. Esto no lo va a cubrir, hermanos. Lo único que lo cubre, recordemos, es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos acudir a Él en medio de la angustia, hermanos? Spurgeon decía que si no tienes, cuando no tengas ganas de orar, entonces ora hasta que te den ganas de orar. No tengo ganas de orar, bueno, entonces ora hasta que te den ganas de orar. Y así nos pasa cuando estamos afligidos, que hay un pecado por ahí oculto, cosas así. ¿Qué hacemos? Ya no leo, ya no quiero orar, siento que mi oración no pasa de aquí del techo nomás, que me rebota aquí otra vez.
Así pasa. ¿Por qué? Porque necesitamos, en medio de esa angustia, por más terrible que sea lo que hicimos, hermanos, confesar. Y podemos ver en carne propia, hermanos, la falta de confesión produce separación, produce rupturas, produce cosas negativas, hermanos. Lo podemos experimentar. Hay divorcios cada día. ¿Por qué? Por algo que no se confesó, porque no hubo transparencia, porque ellos no fueron a Dios y dijeron: Señor, guíanos, porque estamos como ¿quién? Como el mulo, como el burro, pateando, corriendo. No queremos ser sujetados, no queremos sujetarnos al señorío de Dios en nuestras vidas. Por eso muchas veces actuamos así. Estos son los dos ejemplos de terquedad en la vida cristiana. Hay muchos caballos salvajes y muchos mulos que parece que no, yo no me sujeto a nadie, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces dije eso yo mismo? Arrogantemente. ¿A mí quién me tiene que decir? Yo soy dueño de mi vida y capitán de mi destino, decía el filósofo. Hermanos, no es así. Dios quiere por voluntad que nos acerquemos, porque hay bendición en venir a Él y confesar y decir. Y vemos la restauración que David tuvo. Sí tuvo efectos y tendrá efectos en nuestra vida el pecado. No es como que David fue completamente sanado, restaurado, y otra vez tuvo la vitalidad de siempre. Pero ¿qué hubo, hermanos? Hubo consecuencias, ¿verdad? Hubo consecuencias del pecado, y a partir del pecado con Betsabé, su vida no fue igual. Vino en decadencia, sus hijos se rebelaron. Después su hijo quiere tomar el reino, y todas estas cosas que vienen, hermanos, a raíz de todas las consecuencias, pues vienen de esta raíz que fue este pecado, por no confesarlo. Pero cuando él viene y lo confiesa, hay una restauración que lo llena de alegría, y él dice: bienaventurado, dichoso. ¿Qué implica dejarse guiar por Dios, hermanos? Es una pregunta. ¿Qué implica, hermanos? ¿Qué incluye dejarse guiar por Dios? Confianza en Él. Confiar en Él. ¿Cómo podríamos confiar en Él? Teniendo contentamiento. Teniendo contentamiento. Aceptando la voluntad de Él. ¿Cómo, hermano? Para confiar es conocer. Es conocerlo. Conocer en quién estás confiando. Sí. Conocer al Señor. Es una forma donde podemos darnos cuenta, ¿verdad? Como decía ahorita, qué tan grande era nuestro pecado, hermanos. Y cuando esto es quitado, cuando vemos la carga que se me quitó, hermanos, deberíamos salir brincando, como la gente que era sanada por Jesús. Esta gente, recuerdo al que sanaron Pedro y Juan ahí, que estaba ahí nomás sentado, se fue brincando porque tuvo piernas y firmes, y se fue brincando alegre. La gente no volvía a ser igual después del perdón, después de haber sido sanados. Imagínense cuando Dios nos perdona nuestros pecados, hermanos. No fueron un poquito de pecados así como diciendo: no, pues estos pecados ofendieron la santidad de nuestro Dios y merecíamos una condenación eterna, hermanos. ¿Cómo esto debe de animarnos, yo pienso, hermanos, a vivir una vida en constante gratitud? Frijolitos, qué rico, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos este carro, gracias a Dios. Si no, voy en camión, gracias a Dios también. Y no vivir reprochando a Dios diciendo: no, Señor. Si hay cosas en su vida, hermanos, que hoy lo detienen para vivir en plenitud, si hay pecados que no ha entregado al Señor, yo creo que cada día es una oportunidad. Hoy es su misericordia nueva, y no es que se hace vieja, ¿verdad?
pero es una manera de decir de constante, la misericordia está ahí para nosotros. La misericordia de Dios está aquí, hermanos. Hay que aprovecharlo, hay que vivir una vida plena. Podemos vivir como cristianos de siglos atrás, porque hoy tenemos testimonios de gente que cuando fueron perdonados entregaron su vida al Señor y se fueron como misioneros, hicieron cosas extraordinarias porque entendieron, como decía nuestro hermano Isaac, conocieron a Dios. Entonces esto era motivo de alegría, motivo de gran gozo, ¿sí? No sé si hay un comentario más, mis hermanos. ¿Algún comentario? Adelante, hermano. Hablando acerca del arrepentimiento para que tengamos gozo, me vino a la mente el versículo de Lucas 15, 10. 10, donde dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tal vez nosotros ya perdimos ese gozo porque hace mucho que, bueno, en mi casa, hace como ya está tan lejano ese día de que fui perdonada, que conocí al Señor, y a veces lo vemos, no lo vemos en la magnitud que es, ¿verdad? Y sentir ese gozo, sentirnos bienaventurados por el perdón que Dios nos dio. Y si ellos se gozan así delante de Dios, pues así deberíamos nosotros estar todos los días gozándonos por esa bendición, esa gran bendición de que ya nos perdonó, nos aceptó. Sí. Ya somos sus hijos. Muy cierto, hermano. Y muchas gracias por decirlo esto, porque sí es cierto, esto nos pasa, ¿no? Pues vemos como, un día fui perdonado y pues ya, hoy es diferente. Pero este Salmo 32 es para todos los días, hermano. Todos los días venimos y confesamos, y decimos: Señor, pues hoy batallo con la flojera a lo mejor, porque pues, hay cosas que no se ven como un obstáculo, como un pecado. Señor, pues nomás porque hoy me estoy batallando para levantarme, Señor, ayúdame. Señor, no tengo ganas de leer, entonces dame ganas de leer. Señor, no puedo orar. Pues, ¿qué hicieron los discípulos? Enséñanos a orar. Todo lo que pidamos, hermano, Dios no va a decir: pues tú tienes que saber, ya tienes que haber aprendido. No es como nuestros padres, hermano. Pero sí es cierto lo que dice la hermana. A veces parece como, un día me perdonó, ya pasó. No, este Salmo 32 es para el día a día, hermanos. Hoy venimos al Salmo 32 y recordamos con alegría. Tenemos un cuadro en nuestra casa que dice: comienza cada día con gratitud en tu corazón. Y pues cada vez que lo veo, pues como dice la hermana, y al altar se me olvida. Qué calorón. Empieza uno a quejar, ¿verdad? Pero cada día, hermanos, cada día el Salmo 32, que sea parte de nuestra vida y vivamos dichosos, hermanos. Somos dichosos. Ve a las personas sin Cristo. Día tras día mueren y mueren gente que no conoció al Señor. Entonces, si no hay otro comentario, entonces oramos.